Gracias a todos. Vamos a continuar con nuestro siguiente conversatorio, perspectivas de la tecnificación de la industria de la construcción. Para ello nos acompaña el ingeniero David Villalón Mena de Gerson Autodesk, para quien pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el maestro Víctor Antonio Mayorga Trejo, docente B del ITC Campus Ciudad de México. Nos acompaña también Leonardo Lambrea Parra, el gerente general de Nazca Digital, gerente general de la división Servicios DIN Cloud. Nos acompaña también el ingeniero Marco Antonio Bedocal Clavel, de Buitel and Consulting Solution. Y como moderador de este panel tenemos al ingeniero Alfonso Gutiérrez Duarte, vicepresidente de Infraestructura Privada de la CEMIC Ciudad de México. Adelante, bienvenidos todos. No, pues gracias por estar en este conversatorio. Lo vamos a tratar de hacer lo más ágil posible para que esto sea muy interactivo con todos ustedes. El tema que nos acomete en este momento es las perspectivas de la tecnificación de la industria de la construcción. Y hago una breve introducción porque esta mañana hemos estado hablando muchos temas diversos sobre la tecnología y sus aplicaciones en la construcción. A mí me han quedado grabadas 3-4 ideas que comparto con ustedes. Desde la construcción no es una producción en línea, nuestra industria es una producción caso por caso. Una obra no es igual a otra. Es un tema interesante porque a veces creemos que nuestra industria se parece a otras industrias y la nuestra es una industria muy particular. Entonces, estas particularidades hacen de nuestra industria una industria que sea muy susceptible a innovación. Entonces, ahí hay un área de oportunidad importante. Hemos escuchado temas muy técnicos acerca de cómo los materiales. Cemex hizo una plática interesantísima sobre cómo han ido incorporando nuevas tecnologías en la producción de concretos. Y lo mismo John Deere, lo mismo Leica, equipos, sistemas. Hemos oído hablar sobre temas BIM, sobre temas del cloud, cómo se utiliza la inteligencia artificial. Entonces, con todo este contexto de todo lo que hemos oído, creo que remata muy bien esta reunión, este conversatorio aquí con nuestros amigos. Y yo quisiera primero soltar una pregunta que la respuesta casi la tenemos todos, pero me gustaría que cada quien diera una opinión muy corta sobre qué es lo que piensan acerca de por qué se tiene la percepción de que la industria de la construcción es una industria que no se ha actualizado, no se ha tecnificado. Y empezamos contigo, por favor. Bueno, listo. Pues primero que nada agradecer la invitación y realmente nuestra industria, como bien han señalado, ¿no? Tiene muchísimas particularidades. Una de ellas, y me parece que es uno de los elementos más notables, es que en efecto es diferente a otras industrias, ¿no? Y esta diferencia tiene que ver precisamente con que nosotros no desarrollamos procesos estandarizados a priori, sino que trabajamos sobre proyectos que son únicos en sitios diversos y respondiendo además a necesidades de clientes que también tienen que esta especificidad tal que nos lleva a tener que tomar decisiones en cierta independencia. El segundo aspecto, pues es claro, ¿no? La parte relacionada con la fragmentación también de nuestra industria y que tiene que ver con la gran cantidad de profesionales involucrados. Anteriormente, pues trabajábamos las disciplinas de algún modo en relativa independencia, pero ahora somos llamados necesariamente a esta multidisciplinariedad del trabajo integrado. Sin embargo, para mí, más que la resistencia al cambio o el temor, que muchas veces es lo que se asume como elemento detonante de que no tengamos una implementación tecnológica, me parece que es un tema realmente cultural. Y es un tema cultural porque tiene que ver con la necesidad de un cambio de paradigma, con que nosotros transformemos las formas en las que hacemos actualmente pues todos los procesos que desarrollamos en la industria de la construcción, porque si seguimos manteniendo una visión tradicional, genial,
pues evidentemente que por mejores herramientas que tengamos, mejor software, acceso a tecnología, jamás vamos a lograr una implementación efectiva, porque se pueden tener las herramientas, pero si no tenemos al personal capacitado que permita la implementación de estas tecnologías, ubicándolas en el sector estratégico, que permita a su vez motivar cambios, ser más eficaces, ser más eficientes en los procesos, pues jamás vamos a lograr realmente una tecnificación. No se trata de la herramienta, ni tampoco se trata necesariamente del software o de la licencia. Es un tema mucho más profundo que tiene que ver con el cambio de hábitos y el cambio en la forma en la que estamos desarrollando nuestros procesos. Muy bien, muchísimas gracias. David, la misma pregunta. Lo mismo. ¿Qué considera o por qué se tiene la percepción de que la industria de la construcción ha sido muy lenta en incorporar tecnología? ¿En tu opinión qué es? Bueno, más que percepción, yo creo que es una realidad. No es una percepción, es real. ¿Sí? Muchas veces la queremos comparar con la manufactura, la industria de la manufactura, y como comentan, no es un proceso lineal, aunque podría serlo, no es un proceso digamos, deslineal. Entonces, ¿eso qué implica? Como lo comentan, implica, hay muchos actores, y eso implica, pues, muchas mentes, ¿no? Muchas personas que piensan, y ahí hizo miedo. Bajo mi punto de vista, trabajando con muchas constructoras en empresas de diseño, lo que más les preocupa es el caos, es el miedo. Porque tecnología existe, tecnología existe, personal hay también, la facilidad hay también, y muchas veces yo creo que también es falta de apoyo de muchas de las instituciones, ¿no? Porque, voy a poner un ejemplo, ¿no? A nivel gobierno pide que haya metodología BIM, por ejemplo. Pero tampoco yo no veo que haya apoyos de gobierno o subvenciones o cosas de este tipo para implementar este tipo de herramientas. Punto. Es todo un poco... Entonces no es una percepción, es una realidad. La industria va lenta y sobre todo va lenta. ¿Por qué? Porque siempre hay crisis. La obra siempre va tarde. Este es un proyecto y ya está largo, ya era para no ayer, no desde ayer. Entonces ya a partir de ahí ya empezamos, pues empieza mal, ¿no, Luis? Cualquier proyecto que ubica, así empieza. Yo creo que eso es. Leonardo, ¿cuál es tu opinión también al respecto? Yo creo que ahí, recogiendo un poco lo que han dicho todos, yo creo que hay dos cosas. Y la primera, creo que hay una culpa de los que ayudamos en la transformación digital. Y primero tiene que ver con por qué el sector está atrás. No hay una estrategia de negocios. No sabemos cómo se está generando valor cuando hago transformación digital. Y cuando yo voy y me siento con un constructor y le digo, oye, la tecnología te va a ayudar a mejorar tu proceso de negocio, él mira y ve a un señor pegando ladrillos. No ve a la tecnología pegando ladrillos. Y cuando yo no logro demostrar que hay un retorno en la inversión, un balance entre lo que tú estás haciendo y lo que yo estoy recibiendo, también tenemos un reto importante. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es que no hemos logrado conectar todos esos procesos de transformación con los objetivos del negocio. ¿Por qué? Porque se manda al personaje de tecnología o porque se le entrega a una persona que lo lidere, pero no está conectado con los objetivos de negocio. El segundo componente que creo que ha influido mucho es el proceso, es el tema cultural. La cultura de colaborar es algo que aún nos toma tiempo. Si tú revisas en las universidades y los currículos, no promueven el trabajo colaborativo, promueven el trabajo competitivo. O sea, ¿quién gana en el juego? No quién colabora en el juego y cómo ganamos en el juego. Y creo que ahí esos dos objetivos que es, ¿cómo logro que esto se vuelva core del negocio? ¿Cómo logro que el presidente de una organización diga, oiga, inteligencia artificial me genera valor porque me ayuda a reducir tanto tiempo y ese tiempo equivale a tantas horas hombre y eso al año me equivale a $100,000? Cuando yo tenga eso claro, le va a hacer sentido y de ahí hacia abajo se vuelve parte de la estrategia del negocio. Y el tema cultural que definitivamente nos está generando a todos un reto enorme en términos de, oiga, ¿cómo vamos a lograr que el talento que está acá sentado, que hay mucho talento joven, entienda que colaborar es el principio rector para la transformación digital del sector?
Súper bien. Marco, tu opinión al respecto, porfa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias primero por la invitación. Mucho gusto a todos mis compañeros panelistas. Creo que coincidimos en bastantes puntos. El principal, y que lo repitieron y me parece los tres, es el tema cultural. Eso suena repetitivo, pero sí quiero hacer énfasis en que la respuesta de fondo es ese, el tema cultural. Y yo lo divido en tres partes, la respuesta a esta pregunta. Es la primera que viene del tema cultural, pero se traduce en esta mentalidad, en este cambio de mindset, en el cual la industria, las constructoras, despachos de ingeniería, despachos de arquitectura, traen esta parte de seguir trabajando de manera tradicional. Es normal en la evolución humana, cualquier cambio siempre causa miedo, siempre es el temor a algo nuevo, a realizar las cosas de una forma diferente. Creo que eso es a nivel global y a nivel evolución humana siempre ha pasado. Lo que pasa en la industria de la construcción me parece que es que todos estos líderes en los despachos, en las empresas de la industria, tienen esta forma de seguir trabajando tradicionalmente porque les ha funcionado. Y sería ilógico decir que no les ha funcionado porque se ha generado negocio, ha ido creciendo la industria, se generan proyectos en México, en Latinoamérica, muy buenos, pero no quiere decir que no podamos trabajar mejor. La segunda parte de por qué, pienso a la respuesta a la pregunta, es la parte de que se quiere digitalizar o se quiere transformar digitalmente por moda o por presión externa. Muchos de ustedes o de los participantes aquí en el evento, seguramente de todo lo que han venido escuchando, les llama la atención, ¿no? Y las herramientas se han visto, las fotos que ahí en los paneles anteriores nos han mostrado, la parte de Autodesk, llama mucho la atención. Yo lo que le diría que el segundo junto a esta respuesta es no quieran digitalizar todo, lo decía Claude Daniel de Autodesk, no queramos digitalizar todos de un jalón y al mismo tiempo. La tercera parte de la respuesta sería también un poco el tema de cómo transmitimos, y un poco con Leonardo, del lado de consultoría, del lado del desarrollador del software, del lado de los diferentes actores dentro de la industria, cómo transmitimos ese valor hacia los demás, hacia quien realmente opera, al arquitecto que está diseñando, al ingeniero que está calculando, esa forma también en la que transmitimos el valor y en la que, lo decía también Leonardo de alguna forma, el analizar el retorno de inversión que va a tener el cambiar tu forma de trabajar, creo que también es un poco la responsabilidad que vive de este lado, del saber transmitir mejor esa parte. Perfecto. David, en tu opinión, ¿qué tan preparada está la industria para trabajar con datos? Hoy todo son datos, ¿no? Hay mucha información que hay que utilizar, pero ¿qué tan preparada está la industria de la construcción para realmente utilizar esa información en este caso particular? Bueno, preparada. Bueno, vamos a empezar. Las herramientas están, ¿no? Eso no hay, creo que no hay discusión. El mercado las ha puesto ahí. La industria de la construcción, pues hoy en día yo creo que no está preparada al 100% para implementar todo ese proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de lo que llaman la Big Data, todo ese tipo de información abarca muchos campos, ¿no? Y como he comentado por aquí, no hay comunicación. Hoy en día, muy pocas empresas, el ingeniero de Cotos habla con el presidente de Google, ¿no? Para que esa comunicación pues es que tendría que ser básico que se hablara, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? ¿En qué afecta? Eso implica un cambio de paradigma, implica cambiar la mentalidad de las personas y puede ser un proceso tedioso, ¿no? A veces yo soy, bueno, como podéis ver, yo no soy de México, casi soy mexicano, soy de Bacola, pero casi soy mexicano. Y dicen que México está por debajo del resto de lo que se le llaman el primer mundo, como Estados Unidos, Europa. Eso no es cierto, ¿no? México, los mexicanos sí están preparados, pero los mismos mexicanos se ponen el pie, ¿no? Y digo, perdón si alguien se molesta, pero es lo que yo he visto, ¿no? Es mi punto de vista de un extranjero, ¿verdad? Bueno, casi mexicano. Entonces, la industria no está preparada, ahora hay unas herramientas, pero creo que para ahí vamos, ¿no? Para eso estamos nosotros, para apoyar, ¿no?
Y como dije, no tengan miedo al cambio. El cambio al final, dijiste, hemos evolucionado. Pero si no hubiera gente que no hubiera tenido ese miedo al cambio, pues no hubiera pasado, ¿no? Entonces, la industria tiene las herramientas, tiene el personal, tiene la capacidad. Yo solo digo, pues falta que cambie la mentalidad y sobre todo, que la gente que tiene el poder lo implemente. Porque muchas veces, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta, pero los perfiles bajos están capacitados, están sobrecapacitados, ni siquiera están sobrecapacitados. Muchas veces, por lo que comentabas, ¿no? Que no ven que hay un beneficio, ¿verdad? No hemos salido con el beneficio a ese cambio, a esa implementación. Y muchas veces, simplemente por ese dato, pues ya no funciona, ya no se hace ese cambio. Entonces, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí tenemos las herramientas, sí tenemos el personal, falta ese cambio más, yo creo que es más un nivel gerencial, ¿no? Pues como decían, si tengo beneficio, como ¿por qué voy a cambiar? Tiene razón. Si así he vivido 40 años y tengo mi casa en Acapulco o en Valle de Bravo, ¿por qué voy a cambiar? Si está bien. No, está Tiene bien. sentido, ¿no? No, está clarísimo, pero yo creo que se va poco a poco, ya está permeando en los proyectos cada día más la utilización de tecnologías. Es decir, ahora ya es común ver que las obras se utilizan a través de un dron, que tenemos un BIM instalado para poder dar una mejor precisión en los proyectos, que se tienen sistemas para poder identificar si hay en el suelo algún obstáculo, hay escáneres. Entonces, la tecnología está. Y yo creo que se está poco a poco implementando. Yo veo un cambio, personalmente lo aprecio, en la implementación de tecnología en la obra, ¿no? Sí. Esa es la realidad. Sí, pero volviendo a la pregunta anterior, sí existe toda esa tecnología, toda esa información existe, toda esa información está en la plataforma, pero no se consulta. Ese es el gran problema, ¿no? Que tenemos vuelos de dron gigantescos de carreteras de 60, 50, 80 kilómetros, que ahí está. ¿Quién los ve? ¿Quién los utiliza? ¿Por qué? Porque siempre está ese de hay que entregar, ¿no? Y la gente tiene ese miedo de pues, tengo que entregar todo, no puedo. Pero sí estoy de acuerdo de que la tecnología existe, se está utilizando cada vez más, ya solo falta ese paso, ¿no? De utilizarla al tiempo. Muy bien. Y esto me da, Marco, a una pregunta. Si la transformación digital es realmente una prioridad estratégica o es solamente un argumento comercial. Claro, es bastante controversial esa pregunta y por eso es que cuando nos hicieron la invitación nos propusieron algunas preguntas y escogí esta, porque creo que trayendo a nuestro presente inmediato es cómo se traduce esta pregunta. ¿Qué tanto este tipo de eventos es un tema comercial? ¿Qué tanto es un evento que realmente le podamos obtener valor, ¿no? Yo elegiría en esa analogía o en esa narrativa, es un poco de ambas. Al final, ambas tienen que congeniar porque es importante que lo que vivamos en este tipo de eventos, por ejemplo, en las capacitaciones, en todos los patrocinadores que están con sus stands allá afuera, los otros panelistas, que realmente le podamos obtener valor, que lo que veamos aquí, que lo que platiquemos, que lo que podamos concluir en este tipo de conversaciones se conviertan en decisiones, se conviertan en realmente cambiar la forma en la que estamos operando. Por aquí yo detecto que hay mucho tipo de personas, ¿no? Desde estudiantes, seguramente empresarios, ingenieros, arquitectos de campo, de oficina, etcétera. Realmente el valor de este tipo de cosas es cambiar las decisiones, cambiar la forma en la que estamos trabajando. Ese yo creo que es realmente la narrativa que debemos seguir. Y es un poco de ambas, porque entonces cuando realmente cambiamos la forma en que decidimos y tomamos mejores decisiones, entonces el marketing tiene valor, porque el marketing que hacemos a través de este tipo de eventos, a través de las redes sociales, a través de, etcétera, todo lo que viene siendo el tema comercial para vender herramientas, vender equipo, vender materiales, etcétera, entonces cobra sentido porque ya estamos generando un cambio
verdadero en la industria, con ese trasfondo cultural que es la base de lo que yo he pensado. Sí, sí, yo sin duda creo que es una prioridad estratégica la implementación ya de la tecnología en el día a día de una obra, en el día a día de una ingeniería, ¿no? Yo creo que donde más se utiliza ahora la tecnología es en el campo de la ingeniería. Es donde prácticamente tienes que utilizar las mejores herramientas porque ya los proyectos demandan una gran cantidad y una precisión mayor que la que antes se podía tener, ¿no? Y siguiendo con el tema, y este tiene que ver mucho contigo, Víctor, es si a lo mejor existe cierto temor a si la tecnología va a sustituir a las personas, ¿no? Me gustaría oír tu opinión, tú que estás en el campo de la docencia, ¿cómo ves tú esa perspectiva desde el punto de vista de si la tecnología realmente se sustituiría en alguna forma a las personas? Sí, yo pienso que realmente la tecnología no sustituye a los perfiles profesionales ni le quita trabajo a nadie, que de repente es una de esas afirmaciones que se lanzan de manera más o menos temeraria, diría yo. Lo que hace la tecnología es transformar los perfiles profesionales y evidentemente transformar el campo disciplinar. Eso de manera profunda y es definitivo. Hay que tener en claro que estamos pasando por un momento de una clara transición e históricamente se ha demostrado que a lo largo de la incorporación de nuevas tecnologías en nuestra historia, pasamos de los procesos mecanizados a los procesos industrializados, a la digitalización. Y en cada una de esas etapas, lo que terminó por suceder es que el perfil profesional se adecuó, no desaparecieron las profesiones. La arquitectura, la ingeniería, las disciplinas que están relacionadas con la industria de la construcción, pues han pasado por este mismo proceso claramente y siempre con algún tipo de resistencia, pero tiene que ver justamente con lo que mencionaron, el que estamos de repente muy cómodos haciendo lo que hacemos y si nos funciona, pues entonces pretendemos no ajustarnos o no modificarnos. Pero ahora a la luz incluso de las nuevas tecnologías, la presencia de la inteligencia artificial, tenemos que entender que estamos transitando de una economía basada en el conocimiento hacia una economía basada en el criterio. Y entonces esa visión criterial también implica que tenemos que transformar la manera en la que estamos formando a los futuros arquitectos, ingenieros, gestores, contadores, en fin, a cualquier rama que se relaciona con nuestra industria. Y tiene que venir una transformación muy profunda que implique cambiar lo que hemos venido haciendo desde hace años, dejar de enseñar respuestas para entonces enseñarle al futuro profesionista qué tiene que preguntar y cómo evaluar esas respuestas. Tenemos que mostrarle al profesionista más que el aprendizaje memorístico, el cómo puede tener un sentido de adaptación y establecer un pensamiento de carácter crítico y analítico profundo. Tenemos que mostrar este tipo de competencias que nos permiten desarrollar un trabajo en equipo, que nos permitan vincularnos, como bien decía por aquí, es una realidad, dejar de ponernos el pie y pretender jalar todos hacia adelante buscando siempre mejorar las condiciones de nuestra propia industria, porque es la única forma en la que realmente lograremos ser eficaces y eficientes como pretendemos. Yo sí quisiera ahí puntualizar, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo desde el Tecnológico de la Construcción, donde de forma nacional pretendemos la implementación de la transversalidad del BIM como un eje de actuación. No es el BIM por el BIM, esto no se resuelve con una materia de BIM o una materia de IA. Se trata de un cambio profundo sobre la forma en la que estamos abordando el problema. Tarde que temprano la IA sí va a terminar desarrollando muchos de nuestros procesos. Hoy por la mañana nos lo comentaban con mucha claridad. Cosas que antes nos tomaba meses hacer, horas hacer, hoy las podemos resolver en minutos o segundos. Entonces, si vamos por el camino de seguir mostrando cierto manejo de herramientas, pues la cuestión la tenemos equivocada. La verdadera pregunta no está en quién tiene pericia para dominar una herramienta, sino más bien quién puede encontrar esas posiciones estratégicas para implementar las herramientas de manera efectiva y entonces mediante el uso de un pensamiento mucho más amplio, más holístico, un pensamiento de carácter crítico, analítico, que pretenda esta visión de cambio y de integración, puede instrumentarlo.
porque al final del día creo que el verdadero temor que deberíamos tener es si no es que estamos realmente formando profesionales para una industria que está dejando de existir como la conocíamos. Entonces, si seguimos pretendiendo formar arquitectos, ingenieros o cualquier otra disciplina bajo un esquema tradicional, pues claramente eso explica el por qué no podemos avanzar hacia una implementación efectiva desde el punto de vista de la tecnologización del negocio. Entonces, aquí más bien hay que entender que la formación del capital humano, esa es la mejor inversión que podemos hacer nosotros de cara a una implementación efectiva. Reitero, podemos tener todo el software, podemos tener todas las herramientas, se puede contar con todos los equipos, pero si no hay alguien detrás que establezca un criterio claro para la implementación, definitivamente jamás podremos hacer esta transición hacia la digitalización. Y quitemos nuestro número. Esto siempre ha sido así. La evolución tecnológica nos empuja a ser más creativos, nos empuja a cuestionar más, nos empuja a generar o forjar un criterio propio. Entonces, pues estamos en un momento inmejorable, estamos viviendo apenas el inicio de una transformación que va a venir mucho más acelerada en los próximos años. Entonces, yo hoy plantearía esta visión de que pasamos de un profesional analógico a un profesional digital hacia la búsqueda de un profesional cognitivamente mejorado o aumentado, que es donde realmente estamos. Perfecto, muchas gracias. Y esto, bueno, me da pie a que Leonardo nos platique sobre la inteligencia artificial. Es fascinante. Yo creo como muchos de los que estamos aquí, estamos tomando webinars por aquí y por allá para entender cómo funciona, desde que es un lenguaje prácticamente, palabras que hay en todos los elementos y asociado a un número crea una frase y esa frase en la siguiente pregunta se va perfeccionando. Entonces, la inteligencia artificial lo que nos da es una herramienta poderosísima para poder ampliar nuestros conocimientos. Entonces, desde ese punto de vista, danos tú una visión sobre cómo aplicaría estratégicamente la inteligencia artificial en nuestro campo de acción, en la construcción. La primera pregunta que le voy a hacer al público es, ¿quiénes están utilizando algún lenguaje? ChatGPT. ¿Quién utiliza ChatGPT? Bueno, muy bien. ¿Quién utiliza Gemini? Muy bien. ¿Quién utiliza Cloud? Muy bien. ¿Quién utiliza Perplexity? ¿Quién utiliza Manus? ¿No? Manus. Notebook LM. Los profesores lo utilizan. Y yo podría seguir así, y tú te das cuenta para responder un poco, si la transformación digital llegó, el uso ya está. Ya todo lo usamos en la cotidianidad. Esa es la respuesta quizás más sencilla para decir, la inteligencia artificial ya llegó. Si estamos preparados, ¿cuántos están resolviendo tareas cotidianas con inteligencia artificial? Ahí ya tenemos una respuesta base. La siguiente pregunta es, ¿cuánto valor nos está generando la inteligencia artificial? Ya las manos no se levantaron tan rápido. Entonces, cuando me preguntabas, ¿cuál va a ser el éxito de la inteligencia artificial? Yo creo que hoy el reto en el sector está en encontrar el valor de la inteligencia artificial. ¿Y en dónde vamos a encontrar valor? En aquellas tareas que son repetitivas. Y lo que dicen los expertos es que si usted logra explicar una tarea que tenga un proceso operativo que implique más de un 40% del ser humano haciendo clic, nada de apretar, de utilizar el criterio para tomar decisiones, coloque la inteligencia artificial. Porque quiere decir que ahí usted no va a sumar valor. Entonces, lo primero que están buscando todas las empresas es reducir tareas operativas. Primero. El segundo es si quieren gestionar de forma más rápida, por ejemplo, cronogramas, hacer un análisis más rápido de costos, hacer un análisis más rápido de en dónde están los reprocesos para poderlos agilizar. Por ejemplo, hacer lectura de plano rápida y encontrar errores, ya lo puede hacer con inteligencia artificial. Y yo aquí les dejo un mensaje claro. Nosotros con la pregunta de si estábamos preparados, me gustó la respuesta que dabas, es que sí estamos preparados. Miren, nosotros hicimos, junto con la CEMI, que fue uno de nuestros grandes aliados, nosotros desde Master y Cloud que trabajamos en conjunto,
el Vintas Group, varias entidades académicas lanzamos a nivel de Latinoamérica el primer gran workshop de inteligencia artificial aplicado al sector constructor. ¿Cuántos se escribieron de acá? Levanten la mano. Miren, allá están mis grandes amigos del Grupo Hermosillo. Y yo digo, oye, y también GPI se inscribió. Oye, ¿por qué no participó todo el sector constructor mexicano en un workshop, el primero en Latinoamérica, en donde tú podías hacer un proyecto aplicado al sector? ¿Cuál fue el resultado? Rompimos un paradigma. Y eso ya lo hizo México. ¿Cuál fue el paradigma que rompimos? Por primera vez Latinoamérica creó soluciones reales para el sector constructor. Fueron 300 compañías de toda Latinoamérica, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile, México, Colombia. Y aquí les cuento para que nos sintamos felices. Desde Latinoamérica tuvimos a Estados Unidos con participantes en un programa para Latinoamérica. O sea, Estados Unidos entendió que podíamos generar valor. Pero creo que es la primera vez que nosotros demostramos que somos capaces de crear soluciones con tecnología. No aprender la tecnología, sino utilizar la tecnología para resolver un problema real. Y yo creo que ahí está el cambio en el paradigma. Es que nosotros desde Latinoamérica entendamos que podemos crear soluciones para Latinoamérica. Porque nosotros no construimos igual a como se construye en Estados Unidos, a como se construye en Europa, a como se construye en Asia. Entonces, Latinoamérica, eso es lo que nos dio la inteligencia artificial. La capacidad de cambiar el terreno competitivo. Claro, necesitamos lo que tú decías, estamos en la era de los 100 criterios, porque ahora todo el mundo le cree lo que dice la inteligencia artificial sin pensarlo. Entonces, llegamos a la era de sin criterio y yo creo que ahí está el reto. Entonces, también les dejo la chiva, voy a chivar un poco. Ya están abiertas las inscripciones para el segundo workshop de inteligencia artificial. Es gratuito. ¿Es gratuito? Sí. ¿Y si logramos soluciones? Sí. Logramos que entidades públicas que están involucradas en el tema de desarrollo y renovación urbana participar del proyecto y crear una solución para la comunidad en donde pueden resolver inquietudes que tengan en temas urbanísticos utilizando inteligencia artificial. Y eso es un avance importante que fue producto de un workshop que nació en Latinoamérica porque es la primera comunidad que se lanza realmente en toda la región. Son 900 profesionales y nuestro objetivo es que lleguemos a 5.000 profesionales y logremos ver un MVP que se vuelva una compañía que preste soluciones al sector. Y yo creo que ese es el gran cambio en el paradigma que tenemos hoy todos como sector. Así que la invitación está abierta. Nosotros de lo que estamos haciendo es crear esa invitación y es empezar también a decirles, mire, la inteligencia artificial llegó para generar valor. No va a sustituir a las personas. Lo que va es a sustituir al que no sepa cómo utilizar la inteligencia artificial y pasamos de algo importante. Y es que antes nosotros éramos operadores, ¿no? Tú operabas el Revit, tú operabas Archicad, tú operabas la tecnología. Ahora la tienes que supervisar. Y ese creo que es un cambio importante que nosotros tenemos que comprender y también enseñar en las diferentes instituciones. Perfecto. Me parece extraordinaria la invitación que nos haces. Y para cerrar un poco, quisiera hacer la misma pregunta a los 4 panelistas. Y en este caso, David, a mí me gustaría saber si tú tuvieras la posibilidad de decirnos un cambio que se consideres necesario para acelerar la tecnificación en la industria de la construcción. ¿Qué se te viene hacia la cabeza? ¿Cambio? Ok. Yo creo que ser solidarios entre nosotros. Ser solidarios. Ayudarnos, ¿no? Ayudarnos. Claro. Trabajo colaborativo. Correcto. ¿Tú qué cambio implementarías o qué te gustaría hacer para realmente dar mi paso adelante en la tecnificación? Yo creo que el paso que tendríamos que dar es generar un ecosistema en el que las instituciones, las universidades, las cámaras, podamos establecer un mismo parámetro sobre el cual avanzar y podernos desarrollar de forma integrada para poder producir el tipo de profesional que necesitamos en los próximos años.
que hay que tener claro, la tecnología lo que cambia son las herramientas. La educación transforma a las personas y son las personas las que pueden transformar a la industria. Entonces, para mí, el foco de la atención debe estar en los procesos formativos de quienes ya se encuentran en activo y que tienen que mantener ese aprendizaje constante, pero sobre todo de los que vienen empujando en estas nuevas generaciones que necesitan nutrirse de estos conocimientos para poderlos implementar a futuro. Perfecto, muchas gracias. Leonardo, ¿cuál sería igual un cambio que tú consideras así que sería indispensable para poder realmente impulsar esos cambios en la tecnología de la industria? Mira, yo creo que hay dos cosas importantes. Es, las tecnologías no llegaron para corregir problemas. Y nosotros en el sector, y sobre todo este sector, es intensivo en saber cómo resolver problemas. ¿Sí? Pero no cómo anticiparlos. Y hoy el éxito, la tecnología lo que llegó fue ayudarnos a anticipar el problema. Por eso no logramos evidenciar el retorno de la inversión. Si yo logré detectar que iba a haber una conexión entre un muro estructural y una tubería, eso, si ya lo logré anticipar, no se mide en plata en la obra. Pero como antes no lo veía y decía, "Ah, me costó 100 pesos, 1000 pesos, 100.000 pesos", pues yo sabía cuánto me había costado. No nos enseñaron desde la academia a empezar a pensar en la innovación. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos. Empezar a entender y a medir cuánto te ahorré gracias a esto que detecté. Y eso creo que es un cambio interesante en el paradigma. Y lo segundo, y yo ahora lo hablaba con unos clientes nuestros, es nosotros tenemos que empezar a trabajar en flujos de trabajo. Y es como todos estamos resolviendo un problema en común. Ya no es el área B y el área de presupuestos, sino somos los dos resolviendo el problema de presupuestos del proyecto. Porque los dos tenemos una responsabilidad, cada uno desde un rol. Y creo que ese trabajo implementa lo que has dicho, de la colaboración, de estar comunicados, es lo que va a generar para nosotros ese gran cambio. Marco, tu opinión al respecto también, por favor. Claro, desde mi punto de vista, creo que el cambio es estructural en muchos aspectos, como los que ya mencionaron mis compañeros panelistas, desde el sector público, el tema de normatividad, el tema de la iniciativa privada también, el posar este tipo de tecnología. Hay muchas cosas en este cambio estructural, pero si me pudiera quedar con una, que fue la pregunta que hiciste, Guineo, si pudiéramos cambiar una cosa, y me voy a algo muy básico, es que esta adopción tecnológica que vayamos a hacer, que vayan a hacer, deje de centrarse en la herramienta, sea cual sea Reli, sea ArchiCAD, sea la que ustedes quieran, dejen de centrar la adopción tecnológica en la herramienta y más bien céntrense en todo el cambio estratégico de la compañía o de la institución o la organización. Ese sería el cambio. Hombre, pues excelente. Yo creo que como una reflexión final, que me atrevo a dar es que este tipo de foros favorecen a todo este intercambio de ideas. Creo que nos abre un poco el panorama a todos, porque si somos más viejos no tenemos tantas herramientas y las sabemos manejar tan bien como todos ustedes, son mucho más jóvenes en ese campo, pero creo que todos juntos podemos mejorar y utilizar de mejor manera las nuevas tecnologías que están surgiendo. Esto llegó para quedarse. Yo quiero felicitar a Ricardo porque este esfuerzo de haber hecho este foro es algo que verdaderamente enriquece. Y mira, me encanta que, aunque estamos ya a una hora un poco difícil, está lleno el salón, señal de que los que estamos aquí estamos muy interesados en la colaboración y en todo este tema de cómo tecnificar y cómo mejorar nuestra industria. Pues nada más agradecerles a ustedes su participación y al siguiente tema. Gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y todo con nuestro presidente del programa, Galo González Lomelí, para entregarles las constancias respectivas. Y primeramente llamaremos al ingeniero David Villalón Meda de Yerasoc para recibir su constancia.
Nuestro siguiente analista, el maestro Rico Aranzano Mayor Lapreso. A Leonardo Lamprea Parra. Ingeniero Marco Antonio Berrocal Pradel. Y finalmente agradecemos también a nuestro moderador, el ingeniero Alfonso Gutiérrez Duarte. Para continuar con nuestro programa, los invitamos a pasar a recoger un Bob Lunch para todos ustedes.